Bien, queridos muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar del condicionamiento operante de Skinner. Recuerden que antes hemos hablado del condicionamiento clásico de Pavlov y del aprendizaje por ensayo y error y conexionismo de Thorndike. Hoy vamos a hablar de Burrus Frederick Skinner. Vamos a dar solamente el concepto de lo que es el condicionamiento operante para después entrar en la siguiente clase en otros detalles. Bueno, lo que más llama la atención de Skinner es, entre otras cosas, su famosa caja de Skinner, que por eso la hemos puesto ahí para que la vean, en la cual, como ustedes observan, él observó el comportamiento de los organismos, en este caso de una rata o de una paloma, y observaba con qué frecuencia emitía conductas y emitía determinado tipo de conductas, ¿no? Bueno, vamos a ver luego más a detalle eso. Skinner tiene una importancia fundamental dentro de lo que es la psicología porque el aporte que él desarrolló ha permitido que se desarrollen muchas técnicas psicológicas con mucha aplicabilidad dentro de lo que es no solo el ámbito de la psicología clínica, sino la psicología educativa, la psicología organizacional, etcétera. Entonces su aporte es fundamental para la psicología. ¿Qué hizo Skinner? En pocas palabras, Skinner lo que hizo fue desarrollar un tipo de aprendizaje que explica comportamientos un poquito más complejos que los que podemos entender a través del condicionamiento clásico, que son comportamientos simples, y como que clarificó más el aprendizaje por ensayo y error y el conexionismo de Thorndike. Skinner se basó en ambos. Sus fuentes primordiales son el condicionamiento clásico de Pavlov y el aprendizaje por ensayo y error y el conexionismo de Thorndike. Él toma de cada uno algo, ¿no? ¿Qué toma del condicionamiento clásico? De Pavlov sobre todo, la rigurosidad experimental, ¿no? Y el énfasis en el control de las variables, así con esa rigurosidad científica que tenía Pavlov, quedó profundamente impresionado Skinner y adoptó precisamente ese tipo de metodología para intervenir. ¿Qué toma de Thorndike? Lo que toma es sobre todo su famosa ley del efecto, es decir, la conexión que hay entre una respuesta y su consecuencia, o conducta y su consecuencia. Eso básicamente toma de Thorndike Skinner. Entonces, ¿qué es el condicionamiento operante? Fíjense que la palabra operante quiere decir operar, viene de operar. Entonces, operar quiere decir generar cambios, ¿no? Eso es operar. Cuando un médico opera, al cortar la piel está generando un cambio en el organismo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se opere genera cambio. Operar quiere decir generar cambio. De ahí lo de condicionamiento operante. Ya saben ustedes que condicionamiento viene de aprendizaje, es una forma de aprendizaje. Entonces, operante quiere decir que es una forma de aprendizaje que consiste en que el organismo aprende que su conducta opera o genera un cambio en el ambiente. Esa es la definición de lo que es el condicionamiento operante. Fíjense que es sencillo de entender porque es operante, operar. ¿Y dónde se opera el cambio? No en el organismo, sino en el ambiente. Quiere decir, la conducta del organismo, la respuesta del organismo genera un cambio en el ambiente. ¿Sí? Entonces, esta respuesta es emitida sin la presencia del estímulo. La conducta se emite solamente en función a sus consecuencias. Acuérdense de la ley del efecto de Thorndike, que decía que cuando el efecto resultado es agradable, la conducta se repite, y cuando es desagradable, la conducta no se repite. Vamos a ver después que Skinner cambia un poquito esta ley, pero se basa fundamentalmente en ella. Como punto de partida, Skinner reconoce de que hay dos tipos de respuestas. Acuérdense ustedes que respuesta es lo mismo que conducta. Hay dos tipos de respuestas, las respuestas respondientes y las respuestas operantes. Como la misma palabra lo dice, una respuesta respondiente es la que responde a un determinado estímulo, es decir, se elicitan en función de un estímulo. Si yo estoy conduciendo mi vehículo y el semáforo se pone en rojo, entonces yo piso el freno, eso es una respuesta respondiente, porque está elicitándose dependiendo del estímulo que es el semáforo. Entonces, ya ustedes se darán cuenta que ese es el condicionamiento pavloviano, ¿no? Donde hay asociación de estímulos. Entonces, Skinner lo llamó condicionamiento de tipo E. ¿Por qué estímulo? Porque es un condicionamiento que depende del estímulo, un aprendizaje que depende del estímulo, en otras palabras.
Si yo les pregunto a usted cómo se llama, y usted me dice Verónica, por ejemplo, entonces esa respuesta suya es una respuesta respondiente, porque responde a un estímulo que ha sido mi pregunta. Sería el condicionamiento tipo E o condicionamiento clásico o pavloviano. Sería lo mismo. Skinner lo llama simplemente condicionamiento tipo E, ¿ya? En cambio, Skinner vio en sus experimentos con la paloma y con la rata y con otros organismos, vio que no solamente se elicitaban conductas dependiendo del estímulo, sino que el organismo emitía espontáneamente cierto tipo de conducta sin que necesariamente haya un estímulo, ¿no? Entonces, a esas conductas o respuestas, Skinner las llamó respuestas operantes, es decir, son aquellas que el organismo opera de manera espontánea sin que exista la presencia del estímulo. ¿Y por qué la opera el organismo? La opera porque la consecuencia que viene después de esa conducta es de alguna manera satisfactoria para el organismo. A esto Skinner lo llamó condicionamiento tipo R, R de respuesta, ¿no? Entonces es el condicionamiento operante. Entonces vean que hay dos tipos de condicionamiento en función a dos tipos de respuesta. La respuesta respondiente, que es aquella que se produce ante la presencia del estímulo, por eso es respondiente, porque responde, da lugar al condicionamiento clásico o condicionamiento tipo E. La respuesta que el organismo emite de manera espontánea, se opera de manera espontánea sin la presencia del estímulo, es el condicionamiento tipo R de la respuesta, quiere decir, o condicionamiento operante, basado en el aprendizaje, perdón, en la ley del efecto de Thorndike. Aquí hay que hacer una puntualización. Skinner era bastante objetivo, tenía tendencia a estudiar de manera objetiva todo lo que tenía que ver con la conducta. En ningún momento Skinner negó la existencia de la mente, por si acaso. En ningún momento Skinner dijo que la conducta del ser humano es lo único que constituye la personalidad. Pero él tenía ese recelo de hablar de conceptos como mente, personalidad, y otros conceptos similares por el hecho de que no eran medibles objetivamente, por el hecho de que no eran cuantificables, por tanto no eran susceptibles de ser investigados de manera experimental. Entonces la postura de Skinner es la del famoso dilema del teórico, en la cual él asume que pueden existir esos fenómenos, pero no los podemos investigar científicamente en este momento. En un futuro tal vez se pueda, pero en este momento, si no los podemos investigar, haremos el rodeo, por decirlo de alguna manera, y vamos del estímulo a la respuesta y a la consecuencia. Lo que suceda al interior del organismo habrá que investigarlo cuando los métodos, cuando se inventen métodos precisos para aquello. Entonces, por eso Skinner evitaba utilizar frases como, por ejemplo, agradable o desagradable, porque, por ejemplo, ¿qué es lo agradable? Lo agradable es totalmente subjetivo, porque lo que para mí es agradable, para usted puede ser desagradable. ¿Y quién tiene razón? Por ejemplo, usted es hincha de qué equipo de fútbol son. De repente usted es bluminista, por ejemplo, y para usted Blooming es lo máximo en cuanto a equipos de fútbol. Pero si yo soy orientista, yo me voy a reír de usted y le voy a decir, ¿cómo pues? O sea, vas a ser bluminista. O sea, es Oriente, el único equipo que nunca descendió, que siempre fue equipo de primera. Pero usted me va a decir, pero la cantidad de veces que Blooming ha sido campeón ha sido más veces que Oriente Petrolero, ¿no? Pero es un equipo de segunda, puedo decir yo, y podemos discutir infinitamente o indefinidamente acerca de cuál es el mejor equipo o qué equipo es mejor. Lo que para mí es agradable, para usted no necesariamente es agradable. Otro ejemplo, esa chica que está enamorada de su churro, que para ella es el tipo más churro de este planeta. Pero otras chicas ven a ese churro y dicen, pucha, ese churro, de verdad que más bonito es mi dolor de estómago que ese tipo. Entonces, el que es atractivo para esa chica, para otra chica, no necesariamente es atractivo. ¿Qué es lo agradable entonces? ¿Qué es lo desagradable? ¿No? A mí me gusta la comida salada, no la comida agridulce. Pero si a usted le gusta la comida agridulce y no la salada, entonces ¿quién tiene mejor gusto, usted o yo? Ninguno en realidad, o los dos al mismo tiempo, indistintamente. Entonces, por ese motivo, Skinner evitó utilizar los términos agradable o desagradable. Entonces, modificó la ley
del efecto de Thorndike en el siguiente sentido. En vez de decir, si la consecuencia es agradable, aumentan la conducta se repite, o si la consecuencia es desagradable, la conducta no se repite, quitó las palabras agradable y desagradable y la enunció de la siguiente manera. Si la consecuencia de la respuesta o conducta aumenta las posibilidades de que se repita la conducta, se va a llamar reforzador. Y si la consecuencia de la conducta disminuye las posibilidades de que se repita la conducta, entonces lo vamos a llamar o castigo o extinción. Entonces fíjense que cambia las palabras agradable y desagradable, las cambia por incremento de posibilidades de que se repita la conducta o disminución de posibilidades de que se repita la conducta. ¿Por qué? Porque eso era medible. O sea, ¿qué tan probable es que se repita una conducta? Es totalmente medible. ¿Qué tan probable es que no se repita una conducta? También es totalmente medible. Entonces, dependiendo de si es o no es probable que se repita la conducta, en ese sentido, entonces Skinner hablaba de si se aumentan las posibilidades de que se repita la conducta, van a ser reforzadores. Si se disminuyen las posibilidades de que se repita la conducta, entonces hablaremos de castigo o extinción. Fíjense cuál es el esquema básico de Skinner entonces. Es lo que él denominó su famosa triple relación de contingencia. Triple porque son tres: el estímulo, la conducta y la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos tres elementos, el estímulo, la respuesta o conducta y la consecuencia, están íntimamente relacionados y estrechamente relacionados, porque el estímulo siempre va a dar lugar a algún tipo de respuesta. Entonces, la respuesta es contingente al estímulo. Contingente quiere decir que depende de el estímulo, en este caso, para que se produzca, ¿no? Y cuando se produce una respuesta o consecuencia automática, una respuesta o conducta, automáticamente esa respuesta o conducta genera una consecuencia en el ambiente. Es en el entorno, en el ambiente exterior al sujeto que se produce esa consecuencia precisamente. Y esa consecuencia vuelve en el sentido, por eso vean ustedes la flechita que yo le puse ahí hacia la conducta o respuesta, vuelve en el sentido de que el organismo, según esas consecuencias, va a aumentar las posibilidades de que se repita esa respuesta o las va a disminuir, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ustedes estén viendo este video en este momento es una respuesta respondiente, no es una respuesta, es una respuesta operante, no es una respuesta respondiente. ¿Por qué no es una respuesta respondiente? Porque la respondiente responde al estímulo simplemente. En cambio, la operante responde a la consecuencia que tendrá esa conducta. Ustedes están viendo este video porque ustedes lo que esperan es vencer esta materia y para vencer esta materia necesitan acumular puntos. Y para acumular puntos necesitan dar algún examen. Y el examen va a ser en base a esto que yo les estoy explicando. Entonces, por eso tienen que entenderlo. Entonces, lo que están haciendo ustedes es una conducta operante, porque yo no les estoy mostrando los puntos ahorita para que ustedes vean este video. Ustedes ven este video porque quieren aprender los conceptos para dar un buen examen posteriormente. ¿Me entienden? Entonces, noten ustedes la diferencia entre respuestas respondientes y respuestas operantes. Cuando yo voy a trabajar, eso también es una operante. Se llama así directo, operante, una operante. Una operante, ¿por qué? Porque, ¿por qué trabajamos? Ustedes los que trabajan, ¿por qué trabajan? Porque a pesar de que me guste el trabajo, porque a pesar de que me sienta realizado trabajando en lo que hago, haciendo lo que hago, a fin de mes me pagan mi sueldo. Entonces, ese sueldo, ese dinero a mí me sirve para satisfacer mis necesidades y las necesidades de mi familia. Si de repente no me pagan, ¿qué va a pasar? De repente puedo seguir intentando, seguir trabajando, pero si al final 2, 3 meses, 4 meses dejan de pagarme, por más que me agrade el trabajo, yo voy a dejar de trabajar en ese lugar y tendré que buscar otro lugar de trabajo donde consiga el dinero necesario para satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Entonces, ese dinero mensual, ese sueldo, no me lo están ofreciendo el billetito todos los días ahí para que yo vaya a trabajar. Yo sé que a fin de mes me lo van a dar. Entonces, trabajo de manera espontánea, fíjense, en función a la consecuencia. Ir a trabajar es una conducta operante. Asistir a clase o hacer todo lo relacionado a las materias
a nuestro estudio, a nuestro aprendizaje, son conductas operantes, porque se operan en función a las consecuencias, ¿ya? Fíjense por eso que la definición es de que tiene que ver con el hecho de que el condicionamiento operante ayuda a entender conductas un poquito más complicadas, no tan simples como en el condicionamiento clásico, porque en el condicionamiento clásico hay asociación de estímulos, ¿no? Y esa asociación de estímulos no cambia la respuesta, cambia el estímulo que produce esa respuesta, nada más. En cambio, en el condicionamiento operante, lo que hay es asociación de respuesta a consecuencia. Por tanto, lo que cambia es la respuesta o conducta para modificar esas consecuencias. En palabras sencillas, a través del condicionamiento operante, podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar las cosas en función de que sea algo favorable a nosotros. ¿Ok? Bien, en resumen entonces, el condicionamiento operante es una forma de aprendizaje que consiste en que el organismo aprende que su conducta opera o genera cambios en el ambiente. Hay una conexión, como decía Thorndike también, entre la respuesta y la consecuencia. ¿En qué se basa el condicionamiento operante? Entre otras cosas, en la ley del efecto de Thorndike, pero modificada. En vez de hablar de agradable o desagradable, aquí se habla de si la consecuencia aumenta o disminuye las posibilidades de que se repita la conducta. ¿Ok? Bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. La próxima clase vamos a seguir con este mismo tema y les voy a hablar de cuáles son los principios del condicionamiento operante, ¿ya? Que son el reforzador, el castigo, la extinción y el control de estímulo. ¿Ok? Bueno, nos vemos la siguiente clase entonces, muchachos. Hasta luego.